Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Es un gusto para mí nuevamente saludarte, darte la bienvenida una vez más, un día más, que Dios nos permite estar ahora aquí nuevamente para poder compartir, ¿verdad?, el mensaje de Dios en este día. Bueno, te felicito si estás ahí, si estás pendiente. Te felicito cada vez que tú tomas tiempo, ¿verdad? En tu agenda, tú apartas ese momento para poder saber qué es lo que Dios dice. Eso es de admirar, ¿verdad? Ver que alguien tenga su vida llena de actividades, pero en esas actividades dice, está pendiente de querer ver qué es lo que Dios le va a decir, qué palabra Dios le va a entregar o qué dirección es la que Dios le va a dirigir, ¿verdad? Entonces vamos ahora a seguir con lo que es nuestra serie, pero antes de ello vamos a orar, vamos a pedir al Señor que sea Él dirigiendo todo lo que se haga acá, que sea Él compartiendo, ¿verdad? Esta expresión que salga de Él a través de mí, ¿verdad? Así que vamos a orar en este momento. Gracias, bendito Dios, por una oportunidad más que nos permite de estar aquí. Ya estamos listos, dispuestos a compartir este mensaje de ahora, Señor, lo que tú tienes para nosotros en este momento. Te rogamos, Padre mío, que tomes control de todo lo que pueda acontecer a nuestro entorno y que seas tú transmitiendo este mensaje a través de mi persona, a aquellas personas que lo están escuchando, a aquellas personas, Señor, que están ahí pendientes. Prepara esos corazones para que esta semilla pueda quedar sembradas ahí en esos corazones, en esa tierra fértil, y que pueda producir a 100 por 1, como es tu palabra, y pueda cumplir el propósito para lo cual está siendo enviada en este momento. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, estamos viendo las bienaventuranzas y ya, bueno, estas son las últimas, ¿verdad? Últimas 3, son 9 bienaventuranzas, son 9 las que podemos ver acá en el libro de Mateo capítulo 5, que es a donde estamos pues ya como el texto base que tenemos, el libro de Mateo. Y ahí estamos, ¿verdad? Estamos ahorita leyendo lo que son las bienaventuranzas. Entonces ahora vamos ya a las 3 últimas, son las que vamos a ver ahora. Y bueno, el tema, pero antes pues, quiero que vayas ahí al libro de Romanos 8:28, vamos a leer ahí, vamos a poner el texto base de lo que es esta meditación. Romanos 8:28 y vamos ahí el tema se llama todo sufrimiento es temporal, ¿verdad? Todo sufrimiento en nuestra vida, todo lo que nosotros podemos estar viviendo, todo aquello que nos agobia, nos atormenta, todo eso tiene un final. O sea, no es que vamos a estar con ese problema siempre, ¿verdad? Y ahí vamos a morir en ese problema. No, todo tiene un principio y todo tiene un final. Y entonces vamos a nosotros a ver eso ahora, como lo describe aquí el libro de Mateo capítulo 5. Pero tenemos esta cita, donde antes de empezar ya de lleno lo que vamos a tratar el día de ahora, vamos a ver ahí en Romanos 8:28 qué es lo que dice la palabra de Dios. Y dice de la siguiente manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Podemos notar ahí ciertos aspectos, y es que dice ahí, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les resultan para bien. Está diciendo todas las cosas. Y estas incluyen aquellas a las cuales nosotros no nos gusta mucho pasar, ¿verdad? Ahí incluye aquellos aspectos donde nosotros, cuando pasamos por un momento de dificultad, donde no queremos pasar, donde sufrimos, donde nos lamentamos, donde nos desesperamos como humanos que somos, porque es imposible que nosotros podamos decir, no, yo no me lamento, yo no me quejo, por más que nosotros seamos fuertes. Siempre en las circunstancias, cuando es muy difícil, siempre puede ser de nosotros una queja, un lamento o algo, porque no entendemos por qué pasamos las circunstancias que pasamos. Muchas veces nos acarrea confusión ciertas experiencias que nosotros vivimos, ¿verdad? Nosotros decimos, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Y por qué las cosas no surgieron como tenían que surgir? Y bueno, y hay muchas cosas, muchas experiencias que puedan venir y hacernos sentir ese sufrimiento y ese dolor. Pero dice la palabra de Dios que a los hijos de Dios todas las cosas les resultan para bien. ¿Por qué dice eso Dios? ¿Por qué es que Él se expresa de esa manera? Es porque Él sabe por qué pasamos esas circunstancias. Él lo permite. Por muy difícil que sea la situación y por más que nosotros no entendamos, es Dios quien permite todo lo que pasa en nuestra vida. Él puede venir y evitarlo o Él puede venir y permitirlo. Y cuando Él permite algo en los hijos de Dios es porque hay un propósito, hay algo más que Dios quiere venir y mostrar, hay algo más que Dios quiere venir y otorgar, hay algo más que Dios quiere venir
y dar a conocerse Él tal como Él es. Entonces todo tiene un propósito, todo tiene una razón por qué pasan las circunstancias, por muy difícil que sean para nosotros y por más confusas que algunas veces sean, Dios siempre tiene el control de todo y Dios sabe por qué hace todo lo que hace. Amén. Por eso dice ahí, a los hijos de Dios todas las cosas le resultan para bien, o sea, todas, las buenas y las malas. Y también dice aquí, ayudan para bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí creo que tenemos la respuesta, ¿verdad? ¿Por qué pasamos momentos difíciles? Bueno, hay propósitos, hay algo que cumplir y muchas veces nosotros no entendemos por qué pasamos ciertas circunstancias, pero Dios sabe qué es lo que necesitamos para poder cumplir nuestro propósito. Y muchas veces en esos momentos difíciles viene envuelto lo que es la herramienta que nosotros necesitamos para venir y hacer y cumplir el propósito de Dios. Y muchas veces no lo entendemos. En el momento del proceso no lo entendemos. En el momento que pasamos la circunstancia difícil, lloramos y nos quejamos y no podemos ver, porque estamos confundidos en la situación que pasamos, estamos en oscuridad, porque eso, así es como yo puedo describir un momento de dificultad, de un momento de proceso. Nos encontramos confundidos, nos encontramos muchas veces que no podemos ver la solución, ¿verdad? No podemos venir, nos desesperamos, nos sofocamos, dependiendo la intensidad de lo que sea que estemos cruzando en el momento del proceso. Pero ya cuando nosotros vemos que ya todo va pasando, entonces ya vamos viendo con claridad de qué se trata la situación o qué es lo que venía inmerso en aquel propósito, o en aquel proceso, lo que venía inmerso en aquel proceso, lo que venía envuelto en aquel proceso para venir y otorgárnoslo para poder cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Por eso dice ahí que todas las cosas nos ayudan para bien para aquellos que están llamados a cumplir un propósito, ¿verdad? Para aquellos que son llamados a cumplir un propósito. Todo tiene el control de parte de Dios y cuando menos nosotros nos imaginamos, Él nos sorprende con situaciones y con experiencias que menos nos imaginamos. Amén. Pero Dios tiene el control de todo. Así que ahora vamos a ver ya de lleno lo que significa estas bienaventuranzas. ¿Qué nos dice el Señor ahora referente a esto? Y vamos a irnos ahí a Mateo 5. Mateo 5:9. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mira qué bendición es esta. Nos está diciendo aquí la porción bíblica, la Biblia, ¿verdad? Que dice que los que son pacificadores son los que serán llamados hijos de Dios, ¿verdad? Hijos de Dios, aquellos que son pacificadores. ¿Y qué es un pacificador? Es aquel que siempre busca mantener la armonía entre los demás. El pacificador no anda buscando pleito, el pacificador no anda provocando a otro a que se enoje, el provocador no anda buscando ahí esa discordia y poniendo cizaña entre los demás para que haya un disgusto. El pacificador siempre anda buscando la armonía, incluso el pacificador muchas veces se pone como mediador entre dos personas que estén en discordia y muchas veces el pacificador logra a que esa discordia desaparezca y que pueda venir una armonía y un entendimiento entre ambas personas. Entonces dice ahí que el pacificador, dice aquí que es aquel que son bienaventurados, porque los que son llamados a ser pacificadores, esas personas son, dice que son llamados hijos de Dios. Y mira qué importante es eso, que esos son los que Dios reconoce como sus hijos, aquellos que son pacificadores, aquellos que buscan la armonía entre las demás personas y entre sí mismo, ¿verdad? Porque también un pacificador no puede venir y mostrar a otros si no se puede mantener en paz a sí mismo. Y esto cuando sucede cuando nosotros venimos y nos sentimos frustrados, nos sentimos desesperados, ¿verdad? Y a mantener la calma es una manera de ser pacífico. Mantener la tranquilidad, ¿verdad? Saber descansar en un momento de dificultad, de tribulación, es una manera de mantenerse en paz, ¿verdad? De mantenerse controlado. Entonces una persona que es así fácilmente puede también servir a las demás personas como mediadores para mantener esa paz. Amén. Entonces ahí dice
que los pacificadores son bienaventurados porque, ¿verdad?, son llamados hijos de Dios. Y nos invita a mantener esa paz, a no estar peleando con las personas, ¿verdad?, a discutiendo por cosas que muchas veces son bien insignificantes. Es increíble a veces, hasta a veces las personas se pueden enojar solamente por un par de zapatos o por una camiseta o por algo que ven ahí, ¿verdad? Y hay cosas tan insignificantes porque muchas veces la gente se molesta cuando hay cosas más importantes que podemos hacer. Y a veces hay más beneficios y hay más aspectos, virtudes buenas que podemos nosotros valorar, que podemos admirar y que podemos venir y exaltar de una persona, en lugar de estar viendo aspectos negativos y aspectos que provocan esas molestias y esos enojos. Amén. Entonces, qué importante es nosotros venir y buscar esa paz en nosotros mismos. Y ahora también, pero ¿quiénes son los pacificadores? Estas personas también no lo hacen solo de sí mismos, porque recordemos que nosotros somos carne, ¿verdad? Y la carne es débil y nosotros andamos buscando siempre, la carne siempre busca satisfacer sus necesidades. Pero el Hijo de Dios que se deja llevar por el Espíritu Santo es el que marca la diferencia. Y el Espíritu Santo es el que permite que tú y yo seamos pacificadores. Cuando escuchamos la voz de Dios, cuando le buscamos a Él, cuando escuchamos la voz del Espíritu Santo. Dice aquí en Romanos 8:14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Y anteriormente acabamos de leer que los pacificadores son llamados hijos de Dios. Entonces, una característica que tienen estas personas llamadas pacificadores es que tienen al Espíritu Santo, es que escuchan al Espíritu Santo, es que se obedecen al Espíritu Santo, se someten a la voz que escuchan del Espíritu Santo y por eso pueden mantenerse de una manera estable y por eso son personas pacificadoras. Y dice acá, ¿verdad? Porque todos los que son guiados, o sea, los que se dejan guiar por el Espíritu Santo, los que son obedientes, ¿verdad? Esas personas, dice que son llamados hijos de Dios. Son aquellos que están prestos a escuchar su voz, son aquellos que están dispuestos a obedecerle, a someterse, a pesar de cualquier circunstancia que el Espíritu Santo en ese momento requiera, ¿verdad? Pero están dispuestos a someterse, a cumplir la voluntad perfecta de aquella voz que le está diciendo, mira, eso está malo, o mira, ese lugar no es el correcto, o mira, tienes que hacer esto, porque el Espíritu Santo te guía, te advierte de cosas incorrectas, pero también te guía hacia el propósito de Dios, hacia lo que Dios tiene para tu vida, hacia las bendiciones que Dios ha preparado para ti. Y eso es que hay que saberlo identificar cuando es el Espíritu Santo que nos está hablando. Y es que tiene una manera que no se puede confundir. Tú te puedes confundir tal vez con alguna persona que viene diciendo algo, pero cuando es el Espíritu de Dios, cuando es Dios hablándote, tú no te puedes confundir de la manera como Él te va dirigiendo, como es de la manera que Él te va colocando, te va posicionando, como es de la manera que Él te va otorgando lo que tiene para tu vida. Eso no se puede confundir. Entonces, así de específicamente, y no solamente eso, que cuando es el Espíritu Santo que va otorgando, también con ello va la autoridad que te otorga para poder ejercer lo que te está otorgando. O esa autoridad o ese derecho que te da cuando te otorga algo, alguna posesión, ¿verdad? Alguna bendición, te da la potestad para poder adquirir aquello, ¿verdad? Lo cual Él te ha otorgado. Esa es una cualidad de lo que es cuando legítimamente se recibe algo de parte de Dios, ¿verdad? Y el que se deja guiar por el Espíritu Santo va logrando sus propósitos, aunque todo parezca adverso. Amén. Aunque todo se ponga en contra, aunque todo parezca adverso, aun en medio de la dificultad, cuando te dejas guiar por el Espíritu Santo, siempre vas avanzando y siempre vas fructificando y siempre vas realizando la labor para la cual Dios te llamó. Él siempre te va direccionando. El Espíritu Santo siempre te va posicionando qué es lo que quiere que hagas. El Espíritu Santo siempre va marcando tu paso. Cuando tú eres una persona que ya estás dispuesto a dirigirte por Dios, Él va dirigiendo tus pasos y cuando tú obedeces vas a ver los resultados. Amén. Entonces ahí vemos la persona que se deja guiar por el Espíritu de Dios, dice que es hijo de Él. Y esto es una característica de los pacificadores, de aquellos que están dispuestos a obedecer la voluntad de Dios. Amén. Vamos ya al punto número 2, y es que los que son bienaventurados, porque estamos hablando de los bienaventurados, ¿verdad? Dice que los que padecen persecución a causa de la justicia.
Y esto lo vemos ahí en Mateo 5:10. Mateo 5:10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Vemos otra característica. Aquí dice, en la anterior decía hijos de Dios. Aquí dice, de ellos es el reino de los cielos. ¿De quiénes? De los que padecen persecución a causa de la justicia. Y cuando oímos hablar eso, simplemente estamos entendiendo que estamos siendo perseguidos por hacer lo correcto. Estamos siendo perseguidos por venir y ejercer la voluntad de Dios en nuestra vida. Estamos siendo perseguidos porque estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Y obviamente el enemigo siempre se levanta a hacer contradicción ante lo que se está haciendo de parte de Dios, ¿verdad? Porque siempre genera obstáculos. Pero aquí dice que somos bienaventurados, somos bendecidos, somos dichosos. Imagínate, todo parece bien contrario a esto, ¿verdad? Pero dice que somos dichosos cuando somos perseguidos, porque estamos haciendo la voluntad de Dios, porque estamos actuando sobre nuestro derecho legal, que es cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando estamos cumpliendo el propósito, estamos en el derecho legal y estamos en lo justo, ¿verdad? Cuando estamos cumpliendo lo que Dios encomendó a nuestra vida hacer. Entonces estamos ejerciendo la voluntad de Dios para nosotros, ¿verdad? Que la voluntad de Dios para nosotros, estamos ejerciendo lo que realmente corresponde a nuestra vida realizar. Entonces, cuando estamos actuando con justicia, cuando estamos haciendo lo correcto, cuando estamos honrando a Dios con lo establecido en la Biblia, entonces es que se levanta la persecución, ¿verdad? ¿Y por qué sucede eso? Bueno, porque bien dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Es que las cosas de la carne no disciernen las cosas del espíritu. Y siempre va a haber combate entre ellos, ¿verdad? Siempre va a haber combate entre lo espiritual y lo que es carnal. Porque lo que es carnal siempre busca los deseos y los placeres de la carne, satisfacer todo lo que la carne se le deleita. Pero el Espíritu Santo va en contra de eso, ¿verdad? Entonces el Espíritu de nosotros va luchando contra eso para combatir, ¿verdad? Lo que es los deseos de la carne. Entonces no hay entendimiento entre eso, no son compatibles. La carne y el espíritu no son compatibles. Hay una área de las dos que es más fuerte en nosotros, o es la espiritual o es la carnal, pero no pueden ser las dos de una vez, ¿verdad? Entonces por eso ahí empieza esa persecución, y la persecución viene de los que andan en la carne. Amén. De ellos proviene la persecución para nuestras vidas, de los que andan en la carne, no de los que andan en el espíritu, porque esos están compatibles en el mismo sentir, ¿verdad? Entonces aquí podemos entender cuando dice que somos bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces cuando estemos perseguidos, recordémonos eso, ¿verdad? Es desesperante cuando estamos siendo perseguidos y a veces nos están haciendo la vida imposible sin ninguna justificación. Pero recordemos que cuando estamos siendo perseguidos, cuando hay algo que nos están afectando de una manera injusta, recordemos que dice la Biblia que de nosotros es el reino de los cielos. Y eso que nos dé fortaleza, que nos dé fuerza para seguir avanzando, porque si estamos siendo perseguidos, quiere decir que estamos haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. Amén. Ese puede ser un indicador de que estamos haciendo lo correcto. Ahora bien, dice que la tribulación es temporal. Dentro de esto de la persecución, debemos de recordar que es temporal, como lo decíamos en el tema, ¿verdad? Es temporal. Dice aquí, 2 Corintios 4:17, dice el libro de 2 Corintios 4:17, dice, porque esta tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, es algo momentáneo, es algo que no es para siempre. La tribulación es algo por un momento, y cuando Dios la permite, ¿hasta cuándo termina? Termina cuando el propósito de Dios ya ha sido cumplido en nosotros. Hay procesos, hay problemas que vienen en nuestra vida para poder desarrollar nuestra fe, para poder desarrollar nuestra paciencia, para poder desarrollar, ¿verdad?, el hecho de esperar el tiempo de Dios, el hecho de actuar en el tiempo de Dios. Dios nos va como discipulando en cada vez que nosotros nos va involucrando en lo que es un proceso.
¿verdad? El proceso lo que hace en nosotros es que nos va transformando, nos va limpiando, nos va haciendo las personas realmente de acuerdo al propósito que Él quiere, el propósito de nosotros, ¿verdad? Por eso es que nos procesa, nos va haciendo de la manera para que nosotros seamos afines al propósito que tiene para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces cuando ya está hecho, ya cuando se ha cumplido el propósito, cuando Dios ya ha logrado su objetivo en nosotros, es que esa tribulación desaparece. Entonces no es para siempre. Dice otra versión bíblica que a nosotros no se nos da una prueba o una prueba, un proceso que no podamos soportar, o una tentación que no podamos soportar. Dios conoce nuestros límites, muchas veces nosotros mismos no lo conocemos, pero Dios sí conoce bien específicamente nuestros límites, hasta dónde podemos nosotros soportar. Y dice Él que no nos ha dado prueba que no podamos soportar. Eso quiere decir que lo muy difícil que podamos estar viviendo es porque lo podemos soportar y porque en Dios tenemos la respuesta y la solución a esa dificultad que se nos pueda estar presentando. Es Dios quien acciona, ¿verdad? En aquello que nosotros no podemos hacer, es Dios quien acciona. Pero cuando nosotros podemos hacer algo, pues hay que hacerlo nosotros, ¿verdad? Porque nosotros hacemos lo posible, pero Dios hace lo imposible. Así como le dijo a Josafat, mira Josafat, estate quieto, no es tuya la guerra, es mía, le dijo el Señor a Josafat. ¿Por qué? Porque ahí conoce Él, o sea, ahí podemos ver esto. Hay situaciones en nosotros, en nuestra vida, que sí las podemos resolver y que debemos de accionar, que debemos de dar el primer paso, ¿verdad? Para que las cosas funcionen. Pero hay aspectos en nuestra vida, hay pruebas tan difíciles, hay pruebas tan duras, que el Señor conoce nuestros límites, que nos dice, espérate, no es tuya la guerra, es mía. Entonces ahí es Dios peleando por nosotros, es Dios sobrellevando la prueba, es Dios batallando por nosotros, porque Él sabe hasta dónde nosotros podemos soportar. Amén. Entonces ahí está bien claro eso. La tribulación es temporal, no es para siempre, todo tiene su principio, todo tiene su final, ¿verdad? Y cuando ya el propósito ha sido cumplido de parte de Dios, el objetivo para lo cual hemos pasado o hemos sido sometidos a ese proceso, cuando ya está cumplido ese objetivo, ahí termina lo que es la prueba. Amén. También podemos decir que nosotros somos partícipes del sufrimiento de Cristo, ¿verdad? Dice 2 Timoteo 2:12, dice así, si sufrimos también reinaremos con Él. Si sufrimos también reinaremos con Él. O sea, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Si le negamos, también Él nos negará. Mira cómo dice acá Timoteo 12:12. Si sufrimos con Él, o sea, si Él sufre, también nosotros sufrimos con Él. Pero si le negamos, también Él nos negará. Esto nos hace énfasis de que nosotros somos parte de Jesús. Recordemos que Jesucristo vino a morir por nosotros en la cruz. Él tomó nuestro lugar y eso es lo que significa esa porción bíblica. Él tomó nuestro lugar en esa cruz. Eso significa que Él se hizo pecado. Él no era pecador. Él es un Dios justo, sin mancha, sin pecado, sin nada. Pero Él se hizo pecador. Él tomó nuestro lugar. Él se convirtió en pecado, ¿verdad? Para que poder pagar el precio en esa cruz, para poder rescatarnos a nosotros de esa condenación eterna. Entonces, en pocas palabras, lo que está diciendo aquí es que nosotros sufrimos ese vituperio junto con Él. Nosotros, cuando Él murió en la cruz, nosotros morimos también con Él. Cuando Él fue enterrado, nosotros fuimos enterrados juntamente con Él. Cuando Él resucitó al tercer día, nosotros también resucitamos con Él, ¿verdad? Por eso cuando decimos que tenemos esa vida eterna, porque nosotros somos eternos a través de Jesús. No hemos muerto a la carne, pero en el espíritu tenemos esa vida eterna porque le hemos recibido a Jesús. Entonces tenemos ese sello en nuestro corazón y es por eso que es importante recibir a Jesús en nuestro corazón para poder tener esa vida eterna. Así como Jesús, Él vino y se ofreció y resucitó, venció la muerte por nosotros, porque nosotros no lo podíamos hacer. Entonces Él se ofreció por nosotros. Por eso dice aquí que nosotros padecemos los mismos sufrimientos de Él, porque nosotros somos uno con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos uno con Él, somos uno con Cristo. Entonces dice ahí que nosotros padecemos juntamente con Él.
sus padecimientos también los padecemos nosotros porque somos uno con Cristo, ¿verdad? Y entonces dice ahí, y si le negamos, Él también nos va a negar. Entonces ahí dice la palabra de Dios eso acerca de Él. Entonces nos está como que diciendo, bueno, son partícipes de mí, por eso es que sufren. Jesucristo o Jesús, cuando vino aquí a la tierra, podemos ver que también a Él los persiguieron, ¿verdad? A Él le decían que por el espíritu de Belcebú sacaba a los demonios. A él también lo perseguían también, no aceptaban su ministerio. Algunos lugares no aceptaban que Él hiciera milagros, por eso no los hizo, ¿verdad? Entonces podemos ver que Él también sufrió ciertas persecuciones, lo mismo que pasamos nosotros. Y es que debemos de entender que todo hijo de Dios es de acuerdo a la naturaleza del Padre. Así como es el Padre, así son los hijos. Así como es el Padre, así son los hijos. Y si nuestro Dios es nuestro Padre, Jehová Dios el Todopoderoso, nosotros también padecemos esas situaciones que pasó Jesús, ¿verdad? Pasamos todas esas circunstancias. ¿Por qué? Porque somos uno, somos hijos de Él. Ahí dice que somos hijos de Él. Entonces también nosotros somos partícipes de esas circunstancias que Él vivió, ¿verdad? Entonces por eso es aquí. ¿Por qué? Porque somos naturaleza de Él, somos portadores de la naturaleza, y creo que más adelante vamos a ver eso. Somos portadores de Él, entonces por eso somos hechos a la naturaleza de Él. Ahora bien, más adelante dice que con todo esfuerzo, si nosotros, dice, con Dios todo esfuerzo es recompensado. Con Dios nada queda en vano. Dios siempre te recompensa todo lo que haces, siempre viene y tienes ahí ante Dios, pues Él siempre responde a tu beneficio cuando nosotros venimos y realizamos algo para Él. Y lo podemos ver aquí. En 1 Pedro 3:14 dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, ¿verdad? Dice que si nosotros padecemos a causa de la justicia, bienaventurados somos. ¿Por qué? Somos bendecidos, porque estamos padeciendo, estamos por la causa de estar dentro de la voluntad de Dios. Pero aquí hay dos situaciones bien importantes que nos invita y nos dice, no os amedrentéis y no os turbéis. O sea, no te pongas triste, no te pongas desconcertado, deprimido por la circunstancia que puedas estar viviendo ahora. No te pongas en esa circunstancia de que, como decepcionado, ¿verdad? Que ya terminó todo. No te pongas en ese plan. Porque dice ahí que nosotros estamos llevando ese mismo sufrimiento a causa de hacer lo correcto, pero Dios ve eso y Dios siempre va a manifestarse a nuestro favor. Entonces dice, no te contestéis, no te pongas amedrentado, no te desesperéis. La otra es, no te conturbéis, no te desesperéis, ¿verdad? No te vengas a llegar a esa desesperación, ese descontrol, ¿verdad? Porque crees que ya las cosas no van a tener solución. Dios en todo tiene el control. Y por muy difícil que sea la circunstancia, por muy dolorosa, por muy lamentable, Dios siempre tiene el control y siempre va a accionar a favor de sus hijos, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Entonces podemos ver en este punto que somos bienaventurados cuando somos perseguidos a causa de la justicia, porque Dios siempre tiene el control de ello y Dios es el que va a responder, ¿verdad? Por nuestra causa. Ahora ya el punto número 3, que es el último. Hablamos acerca del vituperio y de la mentira. Dice ahí Mateo 5:11. Mateo 5:11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda cosa de mal contra vosotros, mintiendo. Y aquí hay una circunstancia, estamos hablando de la mentira. Es que todo esto, cuando genera algo que está produciendo, que Dios viene y lo hace producir, siempre genera envidia, genera celos ministeriales o celos, ¿verdad? De lo que en el área que tú te desenvuelvas, ¿verdad? Siempre genera celos, genera envidia, genera egoísmo, genera hipocresía, ¿verdad? Y todo eso pues provoca la persecución. Porque cuando alguien es envidioso, anda buscando la manera de cómo hacer quedar mal al otro, ¿verdad? A esa persona a quien envidia. Cuando alguien es egoísta, anda viendo cómo hacer la manera para sacarlo del lugar, para quedarse él con la posición, ¿verdad? Viene y cómo hace para anularlo. Cuando alguien es hipócrita, pues habla a espaldas de esa persona,
le dice calumnias y todo, le levanta rumores. ¿Para qué? Para que esa persona quede mal ante los demás cuando algo no es cierto. Porque la calumnia de eso se trata, es una mentira. Es algo, los rumores son mentiras también. ¿Y qué errores nosotros cuando nosotros obedecemos atendemos a un rumor y hacemos de un rumor una verdad? Qué tremendo es cuando alguien calumnia a un hermano, a una persona, a un prójimo, y creemos más en la calumnia que en lo que la persona es. Y es ahí donde se van cerrando los propósitos, se van cerrando las oportunidades para que se puedan cumplir los propósitos. Entonces, por eso dice aquí que eso también es una manera de cómo nosotros somos perseguidos cuando hay gente que se levanta a hablar calumnia, cuando se levanta gente a hablar mentira de lo que de nosotros, cuando estamos hablando de vituperio, estamos hablando de una acción o la circunstancia que causa afrenta o deshonra, ¿verdad? Un vituperio es aquello que te confronta y que está ahí hablando cosas negativas, algo que no es cierto, algo que no es real, ¿verdad? Eso es un vituperio y lo hace ¿para qué? Para detenerte de tu propósito, para que te desanimes, para que te desmotives, para que ya no avances, para que no cumplas con el propósito establecido de Dios para tu vida. Y entonces te vitupera porque por egoísmo, por envidia, por algo que realmente está afectando y no quiere que tú puedas seguir con lo que Dios ha dicho de ti. Cuando te persiguen con crítica y calumnia, ¿verdad? Que son los celos, envidia y egoísmo, como lo que estamos hablando, ¿va? Cuando persiguen con crítica, cuando hablan mal de ti, cuando se inventan cosas. Porque es tremendo que a veces cuando analizas a la persona y admiras a la persona porque todo le sale bien y porque aunque pasen tantas cosas no la puedes detener. Y tú admiras a esa persona y como no le hayas de dónde tomarla para que esa persona venga y quede mal, inventan cosas. Inventan cosas, dicen cosas, levantan calumnias de cosas que no son ciertas, de experiencias que nunca se han vivido, de circunstancias que nunca han pasado, por tal de perjudicar a esa persona por X razón, ¿verdad? Y qué tremendo es eso, y detenemos a la persona en su propósito. Pero lo que pasa es que tenemos un Dios justo, ¿verdad? Y que vemos las circunstancias. Nosotros podemos estar siendo vituperados. Todo hijo de Dios es vituperado. Todo hijo de Dios que está haciendo lo correcto es calumniado. Todo hijo de Dios que está haciendo lo correcto es criticado. Porque dicen por ahí, ¿verdad? Que si no estás haciendo nada bueno, pues no estás en la boca de nadie. Pero si uno está en la boca de alguien y están hablando de mal, y es porque realmente está haciendo uno algo bueno. Como dice el Sancho Panza, ¿verdad? Y el Quijote, como decían, mira, que si los perros ladran es porque algo estás haciendo, algo bueno estás haciendo, ¿verdad? Entonces así somos nosotros los hijos de Dios. El enemigo siempre se va a levantar a querer detenernos, a querernos frustrar con su habladuría, ¿verdad? Con sus palabritas y con sus acciones para deprimirnos, para detenernos, para asustarnos, para paralizarnos. Cualquier circunstancia utiliza Satanás para que nosotros vengamos y ya no sigamos con el propósito. Pero nosotros sabemos a quién servimos y sabemos quién es nuestro Dios. Entonces cuando sabemos quién es nuestro Dios, no hay nada que nos pueda detener. Amén. No hay nada que nos pueda detener. Seguimos adelante haciendo la voluntad de Dios y obedeciendo a la voz de aquel que nos llamó a cumplir su propósito. Amén. Entonces podemos ver acá también otra circunstancia, y es que cuando nosotros, ¿verdad?, parecemos ese vituperio y esa mentira y no accedemos a ello y no nos detenemos a ello, ¿por qué? Porque tenemos algo muy importante y más fuerte que nosotros mismos que habita dentro de nosotros. Eso se llama Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Y esto está aquí en 1 Pedro 4:14. 1 Pedro 4:14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque es glorioso, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es el blasfemar, pero por vosotros es glorificar. ¿Qué está diciendo aquí esto? Dice, a los hijos de Dios son portadores del Espíritu Santo. Los hijos de Dios tienen al Espíritu Santo, están empoderados, están abrazados, están aquí como envueltos, como dice aquí,
sobre ellos reposa el Espíritu, está sobre nosotros, o sea, nos acoge el Espíritu Santo, está sobre nosotros, está en nosotros el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Por ende, la persona que está con el Espíritu de Dios tiene la naturaleza de Dios dentro de sí, ¿verdad? Actúa como Dios actúa, piensa como Dios actúa, se deja guiar como Dios, le obedece en la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, tienen a la naturaleza de Dios dentro de sí. Yo espero que se comprenda. Tiene la naturaleza de Dios. Y si a Jesús lo rechazaron, pues cuanto más a nosotros, si somos portadores de la naturaleza de Él. Entonces dice que unas personas, para ellos dice, es blasfemado. Hay personas que son los que persiguen, dice ahí, el Espíritu de Dios. Para las personas que no lo entienden, es blasfemia, y eso es perseguido. O sea, lo persiguen es blasfemia. El que persigue a un hijo de Dios por no entender al Espíritu Santo está blasfemando. Pero un hijo de Dios que está obrando a través del Espíritu Santo glorifica al Espíritu de Dios. No sé si me explico. Voy a volver a decir porque creo que nos enredamos un poquito. Dice ahí, ¿verdad? Lo que quiere decir es que alguien que no entiende al Espíritu de Dios o critica al portador del Espíritu de Dios está cometiendo una blasfemia, porque no está hablando por la persona, está hablando a lo que la persona anda cargando. Como por ejemplo alguien que diga, bueno, eso es mentira, los milagros son mentiras, eso han puesto de acuerdo a esa persona para que hable de esa manera, han puesto de acuerdo a esa persona para que se acredite que ha sanado y no ha sanado, se ha puesto de acuerdo a esa persona. Eso son puros teatros, lo que hacen el Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona habla porque no conoce al Espíritu Santo y habla de la persona que actúa, o que el Espíritu Santo actúa a través de esa persona, está blasfemando contra el Espíritu de Dios. No está criticando a la persona portadora del Espíritu, sino al Espíritu Dios mismo, porque Él es el que actúa a través de la persona. Está blasfemando, dice ahí. Pero el Hijo de Dios que actúa a través del Espíritu Santo, las acciones que puedan acontecer, los acontecimientos, la manifestación del Espíritu Santo, glorifican a Dios. Lo glorifica, porque hecho que alguien venga y diga, en el nombre de Jesús tú eres sano, en el nombre de Jesús tú eres libre, y acciona y resulta y sucede, entonces estamos glorificando a Dios. Los hijos de Dios estamos glorificando a Dios en hacer esa acción. Y esto es lo que significa acá. Están viendo la diferencia cuando estamos viendo a alguien, ve a un hijo de Dios que viene y honra el nombre de Dios, y otro que lo persigue, porque estamos hablando de las persecuciones, ¿verdad? Estamos hablando de la persecución porque no entiende que el Espíritu de Dios es el que obra a través de las personas, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver esto. Dice que el Espíritu de Dios reposa en nosotros, y es por eso que somos perseguidos, y es por eso que somos criticados, y es por eso que somos juzgados muchas veces de maneras incorrectas y de maneras injustas, porque la gente que no conoce a Jesús no logra comprender lo que es Él, no lo conoce. Cuando tú no conoces a una persona, tú no puedes dar referencia de esa persona porque no la conoces. Y lo mismo es Jesús. Muchos podemos escuchar hablar de Jesús, podemos escuchar hablar del Espíritu Santo, pero como no lo conocemos, no podemos dar referencia y decir, sí, eso es cierto, eso es mentira, no podemos decir nada, porque no le conocemos. Pero cuando nosotros conocemos a Jesús, nosotros adoptamos su naturaleza. De repente nosotros actuamos como Jesús, hablamos como Jesús, hacemos los milagros que Jesús hacía. ¿Por qué? Porque Él está dentro de nosotros y adoptamos la naturaleza de Jesús, y por eso somos perseguidos, porque a Jesús lo persiguieron, porque a Jesús no lo aceptaron, y por eso nosotros también a veces somos no aceptados, somos rechazados. ¿Por qué? Porque llevamos la naturaleza de Él en nosotros. Amén. Espero que me haya dado a explicar. Y esto es lo que hemos visto ahora, y con esto terminamos lo que es ahora lo que es las bienaventuranzas, y que podemos entender que no importa la circunstancia difícil que podamos vivir, que esto es lo que yo quiero que te quede bien en claro a ti, ¿verdad? Que quiero que sepas
que estamos expuestos a cualquier circunstancia, a cualquier tipo de persecución que pueda venir a nosotros. No estamos exentos, ¿verdad? Estamos expuestos, los hijos de Dios, a poder sufrir cualquier tipo de persecución que pueda venir a nuestra vida, porque somos portadores de la esencia de Jesús en nosotros. Entonces, estamos supuestos a poder llevar esa persecución. Eso nunca va a faltar, de cualquier manera siempre va a existir. Pero que debemos de tener presente que todas esas tribulaciones, todos esos momentos, todos esos espacios de tiempo donde nos están persiguiendo, no son duraderos, son temporales y van a terminar. Así como tienen su inicio, así también tienen su fecha de finalización. Y bueno, y seguimos avanzando, ¿verdad? A pesar de todo ello. Hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Eso es lo que más quiero que queden claro. Que como hijos de Dios no estamos exentos de problemas, no estamos exentos de situaciones difíciles, no estamos exentos de ser perseguidos, pero tenemos un Dios todopoderoso que es el que está con nosotros, en cual nosotros confiamos y que nos da esa habilidad y esa fuerza para poder seguir adelante. Entonces nos quedamos hasta aquí con lo que son las bienaventuranzas. Vamos a seguir el día lunes. Ya vamos a entrar con una nueva, vamos a seguir con esto, pero no con el nombre de las bienaventuranzas, sino que vamos a estar viendo las parábolas que están en el libro de Mateo. Eso las vamos a ver ya el día lunes, así que yo te voy a esperar el día lunes para que tú puedas ver estos videos. Vamos a hablar de todas las parábolas que están en el libro de Mateo. Así que muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Y no me puedo ir sin invitarte a que reconozcas a Jesús y que te conviertas en un hijo de Él. Amén. Así como le dice aquí. Somos bienaventurados porque somos sus hijos. Y aunque pasemos momentos difíciles, pero Dios tiene el control de ello. Amén. Así que si vas a recibir a Jesús ahora, si vas a permitir que Él selle tu corazón, quiero que abras tu corazón ahora y repitas después de mí en este instante. Bendito Señor, gracias por el mensaje que hemos escuchado ahora. Te ruego, Padre mío, que me perdones. Reconozco que soy pecador y ahora yo me arrepiento. Y te doy las gracias, Señor, por perdonar mis pecados en esa cruz. Yo te abro las puertas de mi corazón para que tú puedas entrar en él y que mi corazón sea sellado con tu Espíritu Santo. Y yo tener la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, te felicito si hiciste esta oración. Como siempre doy las recomendaciones. Busca una iglesia donde te puedas congregar. Lee la palabra de Dios. Búscale en oración, ¿verdad? Para que pueda venir y Él guiarte, ¿verdad? Hacia dónde tienes que dirigirte para congregarte. Y también para que tú puedas venir y entender la palabra de Dios es necesario venir y estar en comunión con el Espíritu de Dios. Así que habla con Él, platica con Él en oración para que para que seas guiado a través de su Espíritu. Y bueno, ahora eres una nueva criatura y tu nombre está escrito en el libro de la vida. Así que muchas gracias por haberme acompañado. Vamos a orar para despedirnos en este momento. Gracias, bendito Dios. Hemos culminado ahora con lo que son las enseñanzas de las bienaventuranzas que están en el libro de Mateo, Señor. Gracias por habernos otorgado esa oportunidad de poder compartir y hablar al referente de ellos, Señor. Y sabemos ahora, hemos aprendido que toda circunstancia difícil no la podemos obviar. Es necesario pasar por ella, Señor, pero en medio de eso tú estás con nosotros y que no son duraderas y que además son para cumplir un propósito en nuestras vidas, Señor. Así que bendice a todo aquel que está pasando un momento difícil, Señor. Sé tú resolviendo la circunstancia que pueda estar cruzando. Sé tú, Señor, moviendo tu mano poderosa en esa circunstancia difícil que un hijo tuyo pueda estar sucediendo ahorita. Toma el control de todo y que pueda llegar, pueda cumplirse lo que es tu propósito y tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Te ruego que bendigas a aquel que está necesitado de algún bien, que necesita alimentación en su casa, que seas tú proveyendo, aquel que necesita una puerta o una oportunidad de empleo, que seas tú otorgándola, Señor. Aquel que esté enfermo, ya sea en un hospital o en sus casas, sé tú levantando, Señor, restaurando esa salud, Señor, eliminando toda esa enfermedad, la echamos fuera ahora en el nombre de Jesús. Esa enfermedad, esos cuerpos, esos virus, esas bacterias, ahora las echamos fuera en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad sobre aquellas personas que están enfermas, que están dolientes, que están afectadas, que están en una camilla, que están en el hospital, que están aquí quizás con sondas, o aquellos que están en sus casas, pero tú
tú tienes el control de todo eso. Y declaramos ahora sanidad en la vida de cada una de estas personas. Declaramos que tú estás poniendo tus manos en esos órganos afectados. Señor, tú estás poniendo esas manos en ese órgano afectado, en ese corazón, en ese páncreas, en ese hígado, en esos riñones. Tú estás poniendo tu mano ahora en el nombre de Jesús. Y yo declaro sanidad para aquel que está afectado de esos aspectos que hemos mencionado ahora. Gracias, bendito Señor. En tu nombre hemos orado en este instante. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Así que te deseo una feliz tarde. Te mando muchos abrazos a donde estás. Y nos seguimos viendo el día a mañana, viernes. Mañana viernes empezamos con las parábolas. Discúlpame, pensé que era viernes hoy, no ahora es jueves. El día viernes, que es mañana, empezamos con las parábolas del libro de Mateo. Así que muchas gracias por haberme acompañado nuevamente y te deseo una feliz tarde. Nos seguimos viendo si Dios lo permite. Bendiciones.